Estamos con Guadalupe Sánchez Baena, aquí en la segunda dosis, que publica su segundo libro, Crónica de la degradación democrática española, un repaso de los últimos 6 años, no solo de la vida política, sino de la vida de las instituciones, que en el fondo es lo que, bueno, lo que transmite y bombea la sangre para que haya una buena salud democrática. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de mi segundo libro. Tu segundo hijo literario, que Sí, siempre está bien. Bueno, como decías, un repaso a estos últimos 6 años de la vida política española. Los periodistas lo agradecemos porque más convulsa no puede ser. Eh, claro, hay un momento en el libro que dices que, bueno, la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, que afecta a las instituciones españolas no es nueva y que un ejemplo en la historia reciente es el que podemos encontrar es el peronismo en Argentina. sí, efectivamente, lo que estamos viviendo en España es una cepa que no es originaria de aquí, es originaria de Latinoamérica, aunque lo común, lo habitual es identificarla con el chavismo porque tenemos, Claro, por toda la relación con aparte de Podemos. los ministros vinculados con CEPS, Sí, aquella fundación financiada por Hugo Chávez y con asesores del fallecido presidente venezolano, pues aunque lo habitual y lo fácil es identificarlo con el chavismo, hay mucho de peronismo, muchísimo de peronismo, tanto en el fondo como en la forma, me refiero, tanto en mm. el plano discursivo como a las medidas que se están adoptando y la manera en la que se está afianzando esa manera de hacer política. Visto desde esa perspectiva, vamos, ya que tú eres abogada, pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo para la conversación. Una de las cosas que siempre te dicen cuando se utiliza la palabra peronismo de manera peyorativa es, dice, sí, pero tenía una base social muy necesaria en el momento. Claro, también encontramos esta justificación en ciertas formas de actuar, de decir, sí, pero este gobierno ha tomado una serie de medidas sociales que por otro lado no es mentira tampoco. Es que vamos a ver, es plantear una falsa dicotomía. Contraponer el respeto a la neutralidad institucional y a las normas del juego del Estado de Derecho con la posibilidad de hacer políticas sociales. Es totalmente posible que un gobierno de corte izquierdista tome ese tipo de medidas sin asaltar las instituciones, sin colocar a sus amigos al frente de puestos en los que tienen que estar personas formadas y además predicar o trabajar para el ciudadano y no convertirse en órganos de propaganda del sanchismo y sin, sobre todo, cuestionar las decisiones del Poder Judicial. Porque una de las características del peronismo es cuestionar la legitimidad de los contrapoderes al Ejecutivo. Y eso es algo que hemos visto durante estos últimos 3 o 4 años como yo no recuerdo haber visto antes en España. Por ejemplo, aquellos momentos que vivimos en diciembre, enero de 2023, con ocasión de la decisión del Tribunal Constitucional de acceder a una cautelarísima, algo que debería ser pues una cuestión para que Mm. debatiéramos los juristas y ya está, pues eso, que accedieron a una cautelarísima instada por la oposición, por el Partido Popular, para suspender una votación en el Congreso porque se consideraba que se habían incorporado 2 enmiendas a un texto en el que no procedía y se estaban vulnerando los derechos de los diputados de la oposición, pues en aquel momento yo escuché cosas como que en el presidente del gobierno, ya no estamos hablando ni de periodistas, ni de Mm. tuiteros, ni de influencers. Escuché al presidente del gobierno decir que el Tribunal Constitucional estaba amordazando al Parlamento y a la democracia. Escuché al portavoz socialista en el Congreso, Felipe Sicilia, decir que poco menos equiparar a los jueces con Tejero y hablar de un golpe de Estado Togado, togado. sí. No recuerdo esa expresión porque nos llamó la Sí, atención a golpe de todos. Estado Sí. togado. Entonces, eso es gravísimo, porque de lo que se trata es de colocar a la democracia, que ellos identifican con el poder elegido de las urnas, por encima de la ley. Cuando la propia Constitución, no lo digo yo, sino la propia Constitución, dice que todos los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico. Todos. Es decir, el hecho de haber sido habilitado a través del voto no te autoriza
a prescindir de los procedimientos legalmente establecidos para hacer las cosas, es decir, a saltarte la ley. Y eso es algo muy peronista y es algo que, como digo, ha eclosionado en España de una manera muy potente. Ya lo habíamos visto en las alcaldías de Podemos, ya sabéis, ¿te acuerdas de Ada Colau diciendo aquello de que para ella solo iba a aplicar las leyes que ella consideraba justas porque no hay ley que esté por encima de la democracia? Pues aquello que nos traían, pues nos parecía friki en su momento, ahora está instalado ya no solo en el poder, es decir, en determinados ministerios, sino en uno de los partidos del sistema, que es el PSOE, porque no podemos olvidar que el PSOE es protagonista tanto de la transición como del advenimiento de la Constitución del 78. Desde luego, sí, y no se entienden los últimos años de historia de España sin ellos, eso es una evidencia. Citabas todos estos sucesos que parecen lejanísimos en el tiempo por la velocidad a la que vivimos, pero fue anteayer, todo lo que ocurrió a finales del 22, las primeras semanas del 23, con todo lo que ocurrió con el Consejo General del Poder Judicial, con el Constitucional, la famosa nueva ley orgánica para regir el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General. Bueno, visto desde fuera, llama la atención primero, sí ese manoseo de las instituciones por parte del poder político, pero claro, fuera de cámara hablábamos tú y yo de Vargas Llosa y me acuerdo de la novela Conversación en la Catedral, cuando hacían la pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? Sí. Pues podríamos un poco preguntarnos cuándo se jodió todo esto y haciendo un poco así de historia rápida, y además lo citas en el libro muy bien, 1985. Cambian la forma de elegir a los miembros del Consejo General, el entonces gobierno de Felipe González, y pronuncia aquella famosa frase terrible: Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Claro, Montesquieu ha muerto, pero nadie ha intentado resucitarlo hasta ahora, porque hablamos del 85, o sea, bastante tiempo atrás. Bueno, fíjate, realmente Alfonso Guerra no dijo aquella frase, es decir, es una cosa que está instalada pues eso, en la memoria colectiva, pero no fue tal que así. En cualquier caso, lo que sí que es indiscutible es que en aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está digamos, el germen del mal, ¿de acuerdo? El germen del mal. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, de acuerdo con nuestra Constitución española, el artículo 122, de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 8 los eligen las cámaras, Consejo y Senado, Congreso y Senado, y 12, tal y como estaba plantado en la Constitución, lo elegían, son magistrados elegidos por los propios jueces. Por sus pares. Por sus pares, jueces eligiendo a Claro. jueces. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 85 el PSOE reforma una ley orgánica que en el fondo suponía un cambio constitucional por la puerta de atrás, algo que se ha vuelto a poner de moda en estos últimos años. Y bueno, esto llega al Tribunal Constitucional, como te puedes imaginar, y un Tribunal Constitucional integrado pues por enormes juristas dictó una sentencia que los juristas llamamos declarativa, que no deberían ser dictadas por el Tribunal Constitucional. Para que me entendáis, el Tribunal Constitucional está para decir si algo es constitucional o no, es decir, si se ajusta al marco, a la Carta Magna o no se ajusta a la Carta Magna. Pero de vez en cuando nos encontramos con sentencias, pasó en este año 85 y pasó con la sentencia sobre la Ley de Violencia de Género, en la que el Tribunal Constitucional te dice, bueno, entendemos, es constitucional siempre y cuando se interprete que ha de aplicarse de esta manera. Esto sucedió con la Ley Orgánica del 85, porque lo que vino a decir el Tribunal Constitucional es que no había ningún problema en que a los 20 vocales los eligieran los partidos políticos siempre y cuando los elegidos no respondieran al reparto de fuerzas en el Congreso. Es decir, no fuera una traslación el Consejo General del Poder Judicial de lo que se ve en el Congreso, sino que se les eligiese por otros motivos. ¿Qué sucedió? Que desde el minuto 1 la realidad ha demostrado que el Consejo General del Poder Judicial responde al reparto de fuerzas en el Congreso. Es decir, todas y cada una de las renovaciones se ajustan al espíritu de aquella sentencia del Constitucional, que yo cito además el párrafo porque es algo que se olvida a menudo. Dice, bueno, es que aquello era constitucional. Bueno, no exactamente, no era constitucional, por lo menos en la medida en la que se está aplicando. Y posiblemente en todos los problemas que estamos viendo durante estos últimos años en torno al Poder Judicial, en torno a la justicia, el germen
radica en esa ley, en esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. Claro, da la sensación, parte de la pelea, volviendo un poco más o menos al presente, a finales del 22, esta pelea política que hubo entre PP y PSOE, que el PP parece que de repente se le apareció el fantasma de la democracia. Yo como periodista dudo de cualquier político que se mueva, me parece ya dudable. Claro, es verdad que un poco el argumento del Partido Popular en ese momento era un poco decir, oigan, que desde el 85 lo hemos hecho muy mal, claro, lo hemos hecho como le hemos hecho, como los papas, plural majestático, bueno, habéis, pero bueno. Dicen, vamos a cambiar esto y que sean efectivamente los jueces quienes elijan a su órgano de gobierno y de control. Claro, de repente, una pregunta que uno se hace, que muy mal pensado como periodista, es si cada vez que han gobernado les han mantenido, porque cada vez que hay un cambio de gobierno beneficia esa aplicación de la ley orgánica, que nos hace confiar que si hay un cambio de gobierno lo vayan a cambiar. Es que ese es el gran problema del bipartidismo, su falta de credibilidad. Pero estamos volviendo a él, ¿eh? Sí, bueno, porque por desgracia la alternativa que nos ha venido al bipartidismo pues no está arrojando los resultados esperados tampoco. Mira, el gran problema, la crisis de la política viene determinada por la falta de credibilidad. Yo creo que como adultos somos conscientes que un partido político cuando llega al poder, pues no puede cumplir con todo lo prometido y que nos conformamos con que las líneas básicas, es decir, lo primordial, sí que se acometa y asumimos también que va a tener que haber renuncias porque gobernar un país es ciertamente complicado. Un país con más de 40 millones de personas y pues eso, que tiene la idiosincrasia que tiene. Entonces lo asumimos. El gran problema es que en este tema del Poder Judicial, todos los partidos han llegado al gobierno diciendo que iban a hacer algo y ya no solo no es que no lo hayan hecho, es que todas las medidas que han adoptado en materia judicial han profundizado en empeorar la situación. Por ejemplo, el Gallardón prometió profundizar en la independencia de los jueces y reformar el sistema de selección. Su paso por el ministerio fue tremendo. Y su paso por el ministerio fue horroroso. Ahora, por ejemplo, el Partido Socialista, todos recordamos la entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Évole diciendo que lo primero que iba a hacer cuando llegase al gobierno es garantizar la independencia judicial y que los jueces volvieran a elegir a los jueces. Pues todo lo contrario, no solo no lo hace, sino que cuando desde Europa le instan a cometer esa reforma, ahí le sale la vena esa antieuropeísta, que cuando la sacan cuando es necesario. Hay días que tenemos que homologarnos con Europa, otros días no, y en este es un tema en el que no hay que homologarse con Europa y dice la ministra de Justicia sin despeinarse que es un tema soberano que afecta a España y que ahí Europa no tiene ni pincha ni corta el comisario de Justicia. Y luego, bueno, pues sí, la propuesta del Partido Popular de Feijóo es muy interesante. Es el camino por el que hay que avanzar, pero claro, el gran problema es ¿tenemos algún tipo de garantía de que se vaya a hacer? Y por desgracia, pues no hay ningún tipo de garantía. Y bueno, y esto explica en su momento el surgimiento de partidos que venían a ser la alternativa. Tenían un discurso respecto a esto sí, interesante. Ciudadanos tenía un discurso sobre la independencia del Poder Judicial y la reforma del Tribunal Constitucional muy potente. Es un discurso que también ha heredado de manera bastante similar Vox. La cuestión es, oye, a mí me gustaría un gobierno, me da igual que creo que además de coalición, sería más conveniente de cara a que esto prosperase porque se pincharían los unos a los otros para obligarse a cumplir sus respectivas promesas, pues es un gobierno de coalición de dos partidos que lleven en su programa esta necesaria reforma y que por una vez se emprenda y se acometa, que con mayoría absoluta, que es lo que se necesita para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, pues se vuelva al sistema anterior al 85. Fíjate, hablando de incumplir las promesas, en el caso del PSOE ya no solo es que le digan al comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, que se meta en sus asuntos. Es que, no sé si recuerdas que aprovechando la pandemia como telón de fondo, que estábamos todos pues asustados, encerrados en casa, llevaron al Congreso una proposición de ley que lo que pretendía era que ese sistema de mayorías cualificadas
que establece la ley para elegir a los vocales, la Constitución, para elegir a los vocales, reformar la ley orgánica del Poder Judicial para por la puerta de atrás otra vez reformar la Constitución y donde hay mayoría cualificada, 3/5, imponer una mayoría absoluta. Es decir, ellos poder elegir, cuando me refiero a ellos hablo de PSOE, Podemos, socios independentistas catalanes y vascos, el que en ese momento tenía el poder político. Elegir por mayoría absoluta a los vocales, diciendo, bueno, si a primeras no se pueden elegir en Congreso y Senado por mayoría de 3/5, pues lo elegimos por mayoría absoluta. Que es como decir, ¿qué incentivo tenéis para pactar los nombres de los vocales con la oposición? Ninguno, porque sabéis que si no hay pacto, vais a imponer o imponéis vuestros nombres sí o sí. Pues esa proposición de ley se llevó al Congreso y fue tal el escándalo que se montó en Europa en un momento muy delicado para España porque estábamos pendientes de recibir el maná, los fondos, sí. El maná europeo. Fue tal el escándalo que se montó que hubo que retirarla, pero bueno, ahí la tienen. Más de una vez han amenazado con volver a plantearla. Hay un momento a finales del año 2022, aparte de todo lo que pasó con el Consejo General, llega un momento en que algo que se suele hacer habitualmente, que es nombrar el gobierno a 2 de los miembros del Constitucional. Digamos que hubo ahora que está tan de moda en estos días lo de la falta de protocolo, digamos que en el mejor de los sentidos una saltada de protocolo, por decirlo de alguna forma, y nombran desde el Ejecutivo a Juan Carlos Campo, que es ministro de Justicia, y a Laura Díez, una de las fontaneras de Moncloa, miembros del Constitucional. Se monta un cierto escándalo por la sombra que hay de injerencia del Poder Ejecutivo una vez más en el Poder Judicial, pero bueno, se produce una especie de ayornamiento por parte de los demás. Dicen, bueno, vale, ya están nombrados, nos los comemos, nombramos lo que nos corresponde a nosotros desde el Consejo General y ya está. Ahí siguen estas 2 personas. Claro, esto visto desde fuera dices, bien, se monta un escándalo, los periodistas estamos días y días hablando y escribiendo de esto hasta la saciedad, se apaga el fuego y bueno, ahí seguimos, ¿no? Yo con todo lo que sucedió en torno al asalto al Constitucional tengo la impresión, y no me escondo al decirlo, de que el sistema se plegó por miedo a que el PSOE al final se echase al monte como parecía que se estaba echando. Yo creo que el sistema ahí se plegó. Efectivamente, mira, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, lo primero que tienen que saber nuestros espectadores es que no es poder judicial. Es poder político. Es un órgano de gobierno de los jueces, pero realmente es un órgano político, claro. No ejerce funciones jurisdiccionales. Entonces, que eso durante las semanas de escándalo, perdona que te corte, Guadalupe, nos cansamos algunos periodistas de repetirlo, sí. Porque en muchos medios se veía poder judicial. No. Toda la izquierda está diciendo que el poder claro. Judicial está politizado, identificando a Poder Judicial con Consejo General del Poder Judicial. Son cosas distintas. Eso es. Entonces, primero, no es Poder Judicial, aunque evidentemente muchas de las decisiones que adopta influyen en el Poder Judicial porque, por ejemplo, pues nombra a determinados magistrados que claro. Ocupan puestos muy relevantes en la Administración de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, etc. El Tribunal Constitucional tampoco es Poder Judicial. Digamos que es un tribunal político que, aunque la ley orgánica que lo regula y la propia Constitución lo configura como independiente, actúa como una especie de cláusula de cierre del sistema, porque en muchas de las decisiones que adopta evidentemente acaban metiéndose en política, algo que el Poder Judicial pues no puede ni debe hacer, aunque de vez en cuando nos encontramos algún caso en el que al juez de turno se le va la mano. Pero me estoy acordando de Prada con la famosa sentencia sí. De la caja. Pero mira, el tema este que me has comentado es muy interesante porque ahí vimos que el PSOE intentó utilizar precisamente forzar a que el Consejo General del Poder Judicial nombrara a 2 vocales progresistas para obtener la mayoría que necesitaba de cara, para que la gente me entienda, de cara a que salieran los 2 nombres que él quería para el Tribunal Constitucional, que no son 2 nombres cualquiera.
Uno es el exministro, el que había sido exministro de Justicia de este mismo gobierno hasta julio de 2021. Que sí, que hemos tenido a magistrados en el Tribunal Constitucional que habían sido diputados por el Partido Popular o uno incluso que en sus tiempos mozos militó. Pero es que de ahí, que ya te puede parecer más o menos escandaloso, a nombrar en el Tribunal Constitucional a tu exministro de Justicia para pronunciarse sobre cuestiones que pueden afectar a tu gobierno, que por mucho que se abstengan va a haber cuestiones en las que al final se va a tener que pronunciar. Y no solo eso, es que también nombró a un alto cargo de Moncloa, a Laura Díaz, que es una señora con todo el problema que tenemos en torno al independentismo catalán y en especial con la derogación de la sedición, que se han despenalizado los referéndums de independencia no violentos, pues nombra a Laura Díaz, que es una señora que estuvo involucrada en la aprobación de aquel referéndum en cuyo preámbulo se declaró que Cataluña era una nación, la famosa DUI. incluso diseñó los decretos de estado de alarma inconstitucionales. Esa señora también ha dado el salto al Tribunal Constitucional. Entonces, esto es una vergüenza democrática, ya no es solo porque, oye, mira, hemos nombrado un señor que fue exministro. No es lo mismo nombrar un exministro en la época de Zapatero o en la época de Felipe González, que nos puede parecer pues más o menos adecuado o no, que uno de tu propio ejecutivo, bueno, pero es que actuarán de forma independiente. Bueno, pues que vengan y me lo expliquen, porque mira, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un auténtico rodillo. Después de nombrar a Segoviano y Tolosa, que se llama el otro magistrado, y salir elegidos y darle el placet a Campo y a Díaz, el Tribunal Constitucional, cuando en mi opinión Campo no cumplía los requisitos y si para algo se veía el placet, más allá de la mera formalidad, es para haberlo frenado ahí, pues después de darle el placet, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un rodillo. Creo que de las sentencias que llevamos hasta ahora dictadas, ni una sola ha sido contraria a los intereses del Ejecutivo, y eso que había alguna bastante escandalosa. Voy a citar dos muy rápido, que no me quiero enrollar, ya sabes que soy abogado y tenemos mucho peligro. Dos muy rápidas. Una, que además no está en el libro porque es que ha sucedido con posterioridad. Mira, una de las cuestiones que se plantea al Tribunal Constitucional es el uso abusivo de los reales decretos por parte del Ejecutivo sanchista. Concretamente, el decreto que ampliaba los permisos de maternidad y paternidad estaba en trámite una proposición de ley en el Congreso y de pronto Sánchez dijo que no, que lo aprobaba por Real Decreto. Los telespectadores tienen que saber que el artículo 86 de la Constitución establece como límites al Real Decreto, amén de que no pueda afectar a derechos fundamentales, a los derechos del título primero, establece también que tiene que usarse para cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Cómo va a ser de extraordinaria y urgente necesidad tramitar una cosa que ya está en el Congreso? Es decir, que se va a aprobar de manera inminente, en cuestión de semanas, meses, y además permisos de paternidad y maternidad, la ampliación de los permisos, que es algo con la que hemos vivido sin ello durante muchísimos tiempos. Pues sale Pumpido y te dice que sí, que no hay ningún problema, que la extraordinaria y urgente necesidad viene marcada porque hay que garantizar la igualdad ante la ley, nada menos, porque antes de esto había una desigualdad tremenda en el ámbito laboral. Y lo que viene a decir, de una manera muy tosca, muy burda, es que, que Pedro Sánchez puede utilizar los reales decretos como quiera y cuando quiera. Y la otra sentencia es la ley Celaá. ¿Por qué hablo de la ley Celaá? Porque es que ignora completamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión hasta entonces. Se la ventila de manera rapidísima y se carga la posibilidad de subvencionar a centros concertados que disgreguen por sexo, ignorando lo que había venido diciendo el Tribunal Constitucional, tanto los de corte progresista como los de corte conservador, pero sin ningún tipo de problema. Entonces, ese es el resultado de este asalto. El resultado es un Tribunal Constitucional que se ha convertido en un satélite del sanchismo. Además, es verdad, citabas casos de diputados del PP que acaban en el Constitucional, exministros. Es cierto que en estos últimos años, un poco lo que ha llamado la atención a los ciudadanos y a los periodistas es no guardar las formas, digamos. Ya todo empieza cuando
pasan de la Fiscalía al Ministerio y viceversa, Dolores Delgado, en ese trasvase que se convierte casi en una puerta giratoria, llamó mucho la atención, pero una vez más ahí, en ese momento de la recién llegado a la Moncloa, Sánchez con la moción de censura, ese sapo una vez más se lo tragó todo el mundo. Sí. Y da Mira, la sensación en la calle, Guadalupe, que a veces lo que queda es hoy por ti, mañana por mí. mira, yo tengo esa sensación también, es decir, te queda la impresión de que antes por lo menos intentaban guardar las formas, es decir, disimular, como Claro, dicho así sí, sí. en castellano llano. Por lo menos intentaba disimular y que quienes ocupaban estos puestos de altísima responsabilidad, por lo menos en apariencia, cumplían con sus funciones y en sus discursos y en sus decisiones, pues intentaban mantener ese halo de independencia, aunque alguna al final fuera bastante cuestionable. Ahora, como diría mi amiga Pilar de la Granja, han puesto como una tuneladora. Es verdad, han puesto una tuneladora y van arrasando con todo. Van arrasando con todo. Pues el hecho de nombrar, por ejemplo, hablábamos de cómo puede ser que un exministro de Justicia y un alto cargo que ha estado en el diseño de Sí, lo que llamamos decretos los periodistas inconstitucionales, fontaneros de Moncloa, sí, que sí. asalten, los metan en el Constitucional. Pues fíjate, el nombramiento de Dolores Delgado también. O sea, Dolores Delgado era la ministra de Justicia de Sánchez La primera. justo, sí, antes de convocar elecciones y a raíz de esas elecciones formarse el gobierno de coalición y designar a un nuevo fiscal general. Entonces, a su exministra de Justicia, nada más y nada menos, la nombra como fiscal general. Y luego aparece en un programa de radio, creo que fue de radio, no sé Fue si fue de radio, radio o radio. televisión, y cuando le preguntan por una decisión polémica, dice, bueno, es que ¿de quién depende la fiscalía? Sí, sí. O sea, Sí, cuando cierto. la fiscalía, aunque no lo parezca, es poder judicial y no Ahí sí que representa, debería guardar. no debe representar a los intereses del Claro. gobierno, sino el interés general. Y, por ejemplo, ahora su sucesor, la manita derecha de Dolores Delgado, en toda la polémica de la ley del solo sí es sí, ha actuado de manera Bueno, es que no existía bastante, la fiscalía. bastante cuestionable, tirando flotadores al gobierno para dar a entender que, oye, que esta cosa que se sacaron de la manga del derecho transitorio, es decir, de aplicar una disposición transitoria incluida en el Código Penal del 95, que es decir, que como su nombre dice, transitoria, es decir, para regular el tránsito del Código Penal del 73 al del 95, los Sí, el efectos cambio aquel que de hizo uno a otro, Belloc. pues una ley aprobada Sí. en 2022 resulta que esa disposición transitoria hay que aplicarla ahora porque a ellos se les olvidó incluir la correspondiente en la ley del solo sí es sí. Pues la Fiscalía echándole capotes para que puedan aferrarse a algo, o por ejemplo con esta última polémica que ha habido, que esto no está en el libro porque ya te digo que es que siguen sucediendo las cosas. Esta última Vamos a polémica velocidad de vértigo. que ha habido porque se ha reunido Feijóo con una asociación de fiscales en una cena que lleva algo que lleva sucediendo décadas, a la que han asistido otros políticos y personalidades del mundo de la cultura, y que es bastante habitual y lo hacen todas las asociaciones. Pues una polémica en la que el fiscal general diciendo que, bueno, que es que ha pedido explicaciones a los fiscales porque esto puede cuestionar su necesaria neutralidad. Y dice, mira, primero, nombrando a Dolores Delgado fiscal general, es como que da un poco de vergüenza ajena que hablen de que se cuestiona por asistir a una cena con el jefe de la oposición, que además es algo que estaba anunciado y que se hace todos los años, que habléis de mantener las formas y la neutralidad. Pero es que luego, por ejemplo, el actual fiscal general del Estado, creo que fue en 2019, sí, pues seguro porque 2020 estábamos todos confinados. En 2019 asistía a unas reuniones organizadas por el Partido Socialista Gallego haciendo brainstorming de esto, tormenta de ideas para combatir a Feijóo en Galicia. Y no había ningún problema, y él era fiscal. Y entonces, claro, es que los fiscales tienen libertad de expresión, pues parece ser para según qué cosas que tengan que ver con el gobierno socialista, y ahora, sin embargo, pues hay que hacer
teatro, hiperventilación, porque para, digamos que compartir podio con el PP en asalto institucional. Es decir, no somos nosotros los que hemos intentado es intervenir a la justicia y al Poder Judicial, sino que el PP igual o peor, cuando la realidad es que el PP está en la oposición y poco puede Si no hacer. tiene capacidad de tocar BOE, como solemos Correcto. decir. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante todo esto? Porque es cierto que, bueno, como dicen en mi pueblo, cuando un tonto coge una linde, la linda se acaba y el tonto sigue. Es decir, la tendencia totalitaria está en todos los políticos, por desgracia, Sí. porque si pueden meternosla, nos la meten. Claro, ahora que hemos entrado en esta senda de ya ni siquiera guardar las formas en un asalto a algunas instituciones, sobre todo a los contrapoderes del Ejecutivo, que son fundamentales en una democracia liberal. Claro, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Porque el miedo a que digas, bueno, cambie el nombre del que esté en Moncloa, pero las formas, porque han venido muy bien, como dijo una exministra, no vamos a cambiar a los malos porque los malos son muy buenos haciéndolo mal. Pues esta tentación que existe ahí, ¿qué podemos Sí. hacer los ciudadanos ante esto? Bueno, mira, lo primero, yo me quedo con la idea, con todo lo que está pasando y el escándalo que suscitan temas como por ejemplo el conflicto este protocolario de ayer en comparación con algo tan grave como fue la derogación de la sedición, que casi que Hmm. ha pasado sin pena ni gloria. Yo me quedo con la sensación de que la sociedad española es bastante ignorante en relación a los fundamentos jurídicos sobre los que tiene que cimentarse un Estado de Derecho democrático. Que la inmediatez de la economía es lo único Sí, hombre, también es lo que más te acucia a un claro, es lo único ciudadano. que hace que la gente reaccione un poco y que al final los cambios políticos se mueven por ahí. Claro, eso hace instalar a los políticos en una comodidad peligrosa, porque la alternancia va a venir determinada de épocas de bonanza o de crisis económica. Unos van a actuar como auditores de cuentas, mientras que otros van a coger y cuando ya están las cuentas saneadas van a venir a derrochar y digamos que a crear políticas de clienterales que al final se traducen en compra de votos y que esa va a ser una dinámica que al final en lo que se traduce es en un deterioro institucional, porque parece que a nadie importa, por lo menos de la misma manera, eh, eh, que un gobierno se dedique a intervenir las instituciones para colocar a amigos y convertirlas en órganos de propaganda, que un gobierno se dedique a atacar al Poder Judicial y a cuestionar todas y cada una de las resoluciones que considera que contravienen sus intereses, que se tilde a los jueces de prevaricadores, de machistas, de fachas con toga, pues eso, que se reforme el Código Penal para eliminar delitos de cara a garantizar la impunidad de tus socios de gobierno, ya no solo en esta legislatura, sino en garantizarte su apoyo en caso de que fuese necesario para gobernar en unas futuras elecciones. Es decir, todo esto que es tan grave parece que a la sociedad española le importa relativamente poco y también es cierto que a los políticos en la oposición no parece que les haya dado por hacer un discurso tendente a advertir a la gente de los peligros que conlleva todo esto. A mí me gustaría que desde la oposición también se pusiera énfasis en la importancia de garantizar la neutralidad institucional, algo que no se hace. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues por desgracia con educación cívica, con educación en valores democráticos y parece que la educación pues va por el camino contrario. Fíjate que el gobierno lo que hace es aprobar un bono de 400 euros para que los chicos jóvenes se los gasten en videojuegos y en cultura, pero no en cualquier cultura. Y yo creo bueno, que es importante también, y yo por eso he escrito este libro y escribí el anterior, intentar aportar en la medida de lo posible mi Hmm. granito de arena de llegar a la gente que tiene cierta inquietud, porque mucha gente
tiene esa intuición de que hay algo grave que está pasando, pero necesita que alguien se lo explique, que alguien lo verbalice, pues con el libro intentar aportar un granito de arena para que la gente entienda que, aunque es cierto que la economía española está muy dopada y que esto va a acabar económicamente reventando antes o después, que la crisis institucional es ya no igual, sino más grave que la económica en estos momentos, porque al final de lo económico ya hemos visto que Se entra y se sale. se acaba entrando y saliendo, pero de lo institucional es muy difícil volver hacia atrás, es muy difícil. Pues Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos A con este vosotros. libro. Bueno, a veces los periodistas vivimos un poco al día y un escándalo tapa otro, una noticia tapa otra. Es un poco la dinámica del periodismo, pero está muy bien que este tipo de cosas queden contadas en un libro, porque al fin y al cabo es lo que queda y lo que da dimensión. Siempre digo que la cultura va de qué es lo que queda después de la información. Pues esto está muy bien para saber un poco lo que está pasando en la vida institucional española, que Guadalupe creo que es más optimista que yo soy más pesimista, creo que continuará. Muchísimas gracias. A vosotros.